que esta actividad, esta conmemoración que vamos a hacer del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues es por doble vía. Tenemos aquí presencial, respetando naturalmente el aforo autorizado en estas circunstancias, y por otra parte tenemos conectados por Zoom a un número de personas que aún no tenemos cuantificado, así que lo diremos en su día. La que sí está conectada con nosotros es Lola Linares, que va a ser una de las 3 personas que va a intervenir, bueno, aparte de mi presentación, que procuraré que sea breve. Bueno, en primer lugar, pues como siempre, al empezar estos actos del Foro de Integración Social, agradecer al Centro Asturiano esta acogida, que con este acto de hoy culminamos de 27 años de actividad del Foro de Integración Social, porque vamos por años naturales, ya que empezamos en un mes de enero de 1994, así que estamos ya en esa conmemoración muy próxima que tendremos en el primer trimestre de 2021. Bueno, decir que hemos tenido un acto inaugural el 14 de octubre, con presencia del periodista José Manuel Martín Medén, que hizo una exposición muy interesante sobre el compromiso social en los medios de comunicación. Esa fue nuestra apertura de curso. Hoy hacemos el acto ordinario del primer trimestre del curso, con esta sesión que además este año va de conmemoraciones de días que como solemos decir, que bueno, tienen un valor relativo, como sabemos, pero que bueno, aprovechamos para significar cuestiones de fondo importantes en estas fechas. Y empezamos conmemorando el Día Internacional del Bastón Blanco en la víspera de su celebración, el día 14 de octubre, y hoy pues vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien, quisiera decir que el año pasado, por ejemplo, pues no celebramos este día de esta forma, sino que lo celebramos con una concentración en la calle frente a la Dirección General de Políticas de la Discapacidad, para reivindicar la accesibilidad universal y en concreto para protestar por una condena en costas que habían sufrido unos compañeros de ACIC, de la Asociación Catalana per la Integración de CECs, que habían sufrido una condena en costas de 4.000 euros por parte del Tribunal Supremo, y protestamos allí ante la Dirección General, que había sido la causante de esa situación, ¿no? Bien, bueno, pues que cada año toca como toca, y nunca mejor lo podríamos decir en este año, y por eso vamos a comenzar dando las gracias a los 3 intervinientes, a Marisa Saavedra, diputada en el Congreso, diputada por Castellón y portavoz en materia de discapacidad del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Vamos a agradecer también, aunque sea de la presencia desde su domicilio, de Lola Linares, que intervendrá también, y, como no, a nuestro compañero don Pedro Garzón Sánchez, que ha hecho un trabajo muy interesante y que hoy nos lo va a reflejar en una pequeña intervención, ¿no? Vamos a intentar que las 2 primeras intervenciones duren aproximadamente unos 10 minutos cada una, y la segunda pues unos 20 minutos. Ese es un poco un cálculo estimativo que hemos hecho para que el acto no sea demasiado largo y para que podáis también, tanto los que estáis aquí presentes como los que están siguiéndonos por el programa Zoom, que puedan hacer preguntas. Para ello tendrán que utilizar el mecanismo este de pedir la palabra con la mano, un mecanismo que tiene el programa para que se les pueda dar la palabra y abrir el micrófono en su momento. Pero ya tomando el rumbo del acto como tal, solo decir que nosotros queremos celebrar este Día Internacional de la Discapacidad, queremos celebrarlo con una actitud, digamos, analítica, en el sentido de hacer una mirada sobre la realidad, ¿no? Y en ese aspecto, pues, bueno, hemos contado también con la declaración de la Unión Mundial de Ciegos, que ha hecho un llamamiento pues, para que las personas con discapacidad
en tiempo del COVID sean atendidas de acuerdo con la circunstancia excepcional que se está produciendo, que por supuesto ha dejado en un amplio nivel de desamparo a muchas personas con discapacidad en el mundo, ¿no? Ellos han hecho un informe durante este año y han presentado datos de toda esa realidad pues dura que se está produciendo, y por tanto hacen un llamamiento a los poderes públicos sobre todo para que esa atención a las personas con discapacidad llegue en las condiciones específicas que la situación actual requiere. Junto a esta declaración de la Unión Mundial, pues por nuestra parte usamos ese famoso trinomio de ver, juzgar y actuar, y por tanto por una parte queremos conocer la realidad y para poder tener una información lo más exacta posible de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre en nuestro colectivo. También queremos juzgar en el sentido de analizar la realidad, de valorarla, de tener por tanto una postura ante ella, y en tercer lugar la de actuar en el sentido de participar como ciudadanos responsables activamente en esta sociedad, y también, cómo no, movilizarnos en todo aquello que lo requiera para reivindicar nuestros derechos, para reivindicar las demandas sociales que tenemos que plantear en cada momento. Por tanto, desde esa triple dimensión nos planteamos este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y vamos a tener a modo de ejemplo 3 secuencias que yo creo que son interesantes. Una desde el punto de vista jurídico, otra desde el punto de vista social y otra desde el punto de vista político, pero todas ellas con un sentido social profundo, y que espero contempléis en las intervenciones. Y bueno, voy a ir presentando uno a uno los intervinientes. En primer lugar, como he dicho, Pedro Garzón Sánchez. Pedro es abogado, ha sido hasta su jubilación asesor jurídico en la Dirección General de la ONCE, y es además una persona de un amplio recorrido de militancia. Por lo tanto, en este trabajo que ha hecho respecto a la ley de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que está actualmente en trámite parlamentario, este trabajo que ha hecho yo creo que se ha unido de una manera muy dinámica su profesionalidad, pero también su sentido de la militancia, ¿no? Y por eso lo primero que quiero agradecerle es su trabajo, porque ha sido un trabajo que empezó, pues yo creo que un poco antes del verano ya, cuando el proyecto de ley se registró en el Congreso, y que le llevó todo el verano, que a la vuelta del verano ya pudimos compartir, y además pues se pudo plantear por parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos el que hubiera una comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar el trabajo, y Pedro pues se brindó a hacerlo, y hacerlo en nombre de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, que compartía plenamente pues los criterios que se habían planteado en este estudio y en estas enmiendas. En total han sido 22 enmiendas, pero algunas de ellas son compuestas, que llevan, la enmienda número 5, por ejemplo, lleva hasta 7 apartados, con lo cual quiere decir que ha sido un trabajo importante, y que ahora Pedro nos va a tratar de sintetizar en una breve valoración sobre la ley y sobre ese tipo de enmiendas que se han planteado. Así que, Pedro, muy agradecidos por tu presencia, por tu trabajo, y gracias por estar aquí. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Espera, pon el micro. Buenas tardes. Que no está aquí. Vale. Se te oye perfectamente. Sí, no, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Y yo en principio voy a hacer 2 consideraciones. Esta participación aquí está en poner en relación la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y el proyecto de ley.
la convención, conviene dejar ver la primera consideración, es hecha en las Naciones Unidas en diciembre de 2006. En el 2007, en marzo, la firma el Gobierno de Estado ese instrumento, se ratifica en noviembre por el Congreso y en abril de 2008 es publicada en el BOE. Y digo esto, y lo planteo de esta manera, para que veamos, diríamos, la parte de poca preocupación por parte de los gobiernos en poner al día la legislación. Hasta el punto de que en el 2008 se publicó y yo creo que habrá partes de esta reforma que no serán aplicadas hasta el 2023. No creo que en el 2022, aunque saliera inmediatamente la ley, no serán aplicadas porque los jueces están discutiendo que va a costar al acomodar la reforma a lo que es la práctica de los tribunales, de toda la jurisdicción voluntaria, pues va a costar tiempo. Entonces, quería dejar claro que esto va todavía para largo. Y el proyecto es un proyecto amplio y el elaborador del proyecto y del anteproyecto que ya conocí, pues ha incluido bastantes leyes. La ley del notariado se reforma, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de patrimonios protegidos y la ley de la jurisdicción voluntaria. Nosotros y las enmiendas solamente las hemos circunscrito a lo que corresponde del Código Civil. Es una reforma muy amplia y hay partes, desde luego, que son muy complejas de analizar. Entonces, nos diríamos, bueno, tenemos un proyecto. Este proyecto responde a esta reforma, responde en lo que concreta o corresponde al Código Civil, responde a los principios que la Convención de Derechos de la Discapacidad establece. Pues bueno, en mí yo diría que ni sí ni no. Sí, porque claro, si afirmar que sí es difícil y afirmar que no también es muy difícil. Yo creo que lo mejor era hacer algunas caracterizaciones, algunas notas de lo que responde la propia reforma. Creo que es positivo en cuanto a que ha venido de alguna manera a impulsar esa necesidad de modificar una legislación decimonónica en muchos aspectos. Es positiva en cuanto a las medidas de apoyo, que es a la parte esencial de lo que establece la propia Convención, puedan establecerse a la carta. Y esto de la carta, ¿qué quiere decir? Pues que puede ser gradual y además interviniendo bastante la voluntad de la persona. El caso, un ejemplo, es el de la curatela, y la curatela puede ser gradual. Unas personas pueden tener limitadas pueden tener apoyos o medidas para el ejercicio de su capacidad jurídica para unas cosas y por el contrario no necesitar apoyo para otras, y eso lo tiene que reconocer la propia resolución que declare la curatela. Una tercera nota también que consideramos y que de alguna forma
se ha hecho constar bien en las enmiendas, es la de la regulación de los poderes preventivos. Los poderes preventivos no es que no hayan existido nunca, se han hecho y los que hemos ejercido la abogacía pues hemos hecho precisamente poderes preventivos, pero no con ese nombre, porque procedían de las posibilidades que permitía el mandato, o sea, lo que es la legislación sobre el mandato. ¿Y es que son los poderes preventivos? Pues que las personas, cualquier persona, no solamente las que, más bien es para las que no tienen declarada una discapacidad, pero también las que la tengan. Decidir o determinar en un documento notarial lo que quiere, qué medidas quiere tener y quién quiere que de alguna manera preste esos apoyos en el futuro si le ocurre la eventualidad de que no puede hacerlo. Y otra, la ciencia que me tiene, que es muy detallado, tiene 7 o 8 artículos y entonces es bastante detallado. Y otra es también que uno puede determinar cómo se va a administrar su patrimonio en el futuro. O sea que esto parece que es una cosa irrelevante, pero cualquier persona pudiera decir, aunque hoy no tenga ninguna limitación ni necesite medida de apoyo, pueda decir, no, yo si dentro de 10 años, o dentro de 3, o dentro de 6 tengo una demencia senil, quiero que mis apoyos sean de esta manera y quiero que mi patrimonio se administre de esta manera. Y entonces, claro, eso va a obligar después al juez inclusive, si es necesario que se haga una curatela, si es necesario, si no es necesario no hará falta, pero si es necesario el juez tendrá que tenerlo en cuenta a efectos de determinar también en ese momento determinar la resolución de las medidas de apoyo. Y una última regulación se refiere a la autocuratela. ¿Qué es la autocuratela? Pues es una forma o un mecanismo que permite a cualquier persona determinar también para esas situaciones que no pueda realizar desarrollar toda en el ejercicio de su capacidad jurídica, no tenga capacidades suficientes, no pueda hacerlo en plenas condiciones, pues esta le permite determinar quién va a ser su curador. Y puede nombrar uno, puede nombrar 7, los que quiera, y en el orden que le parezca. Es un tema también importante, porque bueno, eso se puede hacer, antes se venía haciendo, se hacía también, pero se llamaba autotutela, y además no estaba desarrollado, ahora también está muy desarrollado, y sería muy largo entrar en lo que sería cada aspecto. Y estas serían las notas, digamos, que de alguna forma son positivas. Entonces, si tenemos unas notas positivas y hemos hecho enmiendas, ¿para qué las hemos hecho? Pues para las carencias que hemos considerado. Y consideramos una carencia muy importante, que se ha hecho uso y abuso por parte del elaborador de la norma, ya del anteproyecto y luego los del proyecto lo han multiplicado, de utilizar la frase personas con discapacidad. Y eso es un error. Yo creo que es consecuencia del mimetismo por el que se establece la convención. Pues tiene ese título, esa rúbrica, pero claro, no se ha tenido en cuenta que eso se hizo para muchísimos países en los que se dan diversas circunstancias, tanto culturales, económicas como sociales. Y yo creo que así, y también hay que decirlo, y es una enmienda que habría que hacer al presentador también,
es que han huido de incluir la frase personas con diversidad funcional, que hubiera cubierto, porque claro, la diversidad funcional es un término mucho más amplio y puede cubrir a muchísimas más personas. Y por el contrario, la discapacidad en este país, y no sé en otros, pero en este, la tiene la persona que lo solicita. Y además la administración le da una resolución que dice que es una persona con discapacidad. Pero claro, ¿cuántas personas hay que tienen, que pueden considerarse tener necesidad de medidas de apoyo y no tienen declarada la discapacidad? Porque, claro, si una persona, a nadie le obligan a que solicite la discapacidad, que puede ser la mayoría, bueno, pero que es un término que debería de haberse utilizado al otro, pues también es verdad. Otra carencia que tiene, que creo que es restrictiva y que lo manifestamos muy claramente en todas las enmiendas, en cuanto a la voluntad de la persona, de contar con la voluntad de la persona. Hay multitud de tiempos verbales en las normas que dicen las medidas que precise, pero ¿quién va a determinar las medidas que precise la persona? ¿Quién lo determina? ¿Lo determina ella o lo determina el vecino del frente? Pues es muy constante. Y además incluso a veces hay preceptos, como pasa el caso de cuando uno va a hacer testamento, hay un artículo que dice que se requerirán 2 testigos idóneos en un caso cuando la persona no sepa o no pueda firmar, y en otra cuando lo solicite ella o lo solicite el notario. Bueno, puede decirse, es el equilibrio, pero no. El notario no tiene que intervenir. El notario puede decir, yo creo que usted no tiene actitud, no puede hacer testamento y yo no se lo hago, pero no tiene por qué decidir al eso de la persona para que diga, sí, necesito una persona que quiera que esté delante de mí. Pero si no quiere, no tiene por qué decir el notario, porque el testamento es un documento muy importante. En un testamento se puede incluir el reconocimiento de un hijo fuera de una relación matrimonial. Y el que hace el testamento a lo mejor no quiere, conoce y otras cosas se pueden hacer, pero esa por ejemplo, que es muy personal y que no se quiere a lo mejor que se sepa hasta el día que se hable el testamento. Y claro, y porque el notario quiere que tenga 2 testigos, tienen que saber esos testigos que pasa esta cuestión. No. O sea, y entendemos por otra parte también que es excluyente en cuanto la propia Convención en su artículo 1 dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Esto nos indica que son deficiencias. Deficiencias no quiere decir que la persona tenga que tener declarada una discapacidad, no, es más amplio. El proyecto es restrictivo en ese sentido. Así que diríamos que, y hay otra cuestión más, que yo la tengo anotada aquí, como mercantilización de la norma. O sea, mercantilización no de la norma, de la curatela. Porque han establecido un artículo que dice que podrán ser curadores las fundaciones públicas o privadas que tengan como fines en sus estatutos, incluidos como fines, la promoción de la autonomía personal y la asistencia social. O la asistencia social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también, como además el cargo de curador puede ser pagado, puede ser retribuido, pues seguramente que alguien ha pensado que aquí había negocio. Y entonces han dicho, incluimos este artículo con una disposición adicional
en la que lo desarrolla, dice, para que vivan los vividores. Y estas serían, de alguna forma, las notas características de ese proyecto, que es mucho más amplio y que se podría hablar de cada uno de estos aspectos, tanto de los positivos como de los negativos, durante mucho tiempo. Y solamente del Código Civil, si entráramos en la ley de la jurisdicción voluntaria, en la ley de patrimonios protegidos, seguramente que sobre todo, y la ley del notariado, que no tiene esa tiene poca reforma, pero tiene algunas cosas que tampoco son digamos, pues muy favorables. Y esto sería un poco, yo no sé si me pasaba el tiempo. Muchas gracias, Pedro. Está muy ajustado al tiempo, así que le damos un aplauso. Ahora tendrás que bajar, Pedro, para que suba Marisa. Marisa, abrígate todo lo que puedas, que aquí es una nevera. Sí, un momentín, que antes... Sí, va a hablar Lola. Bueno, tú sube, eso, casi mejor cuando te toque para evitar el frío. Bueno, quiero decir, recojo la enmienda que me hace Pedro, en el sentido de que no había citado yo el tema de la diversidad funcional. Sabía que lo iba a citar él, y además, como así lo hizo en la comparecencia que hizo el 26 de octubre en la Comisión de Justicia, y como expresa bien en el desarrollo de esas enmiendas. Y quiero decir que este acto también está apoyado por la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional. Aquí está Carmen Bonet, que es la presidenta de la plataforma, y además decir que hoy Carmen ha hecho una breve ponencia en la celebración de las 12 jornadas de la discapacidad de Chamartín, que ha sido muy interesante y que intentaremos colgar en su momento, tanto en la página web de Puedo como en otros ámbitos que podamos abarcar, para que la podáis oír, porque la verdad es que es sencilla pero muy interesante. Y así que le doy la felicitación a Carmen por ese trabajo. Y ya digo, la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional es la que ha actuado formalmente para la presentación de estas enmiendas y para la propia comparecencia de Pedro, a quien le agradecemos que haya brindado su trabajo a esta causa, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Y vamos a dar el paso siguiente. Pedro acaba de abrir un poco ese melón. Resulta que el artículo 275 de la reforma, del Código Civil, iba a ser modificado en este sentido que ha leído Pedro, y nosotros pues le hemos hecho una enmienda que quiere conformar el que sea siempre un servicio público el que se haga cargo de esa curatela cuando no se hace en el ámbito personal de la persona que lo requiere, ¿no? Entonces, cuando no se hace en ese ámbito, planteamos la exclusividad de la responsabilidad pública en esa cobertura. Entonces, para ello, hemos tenido que añadir la enmienda 22, que es la enmienda de supresión de la disposición adicional única de ese proyecto de ley, que se titulaba Régimen de colaboración de la Administración de Justicia con las entidades del tercer sector, donde se favorece de una manera, diría yo que un tanto obscena, lo que es la utilización de ese tipo de entidades para hacer esa cobertura, y como dice Pedro, con una cierta mirada de negocio, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, voy a dar la palabra a Lola Linares, que precisamente ha hecho una reflexión sobre este tema, pero vamos, yo le doy la libertad para que lo plantee con la amplitud que considere en estos 10 minutos que le damos, sobre la responsabilidad pública de la atención social, o la responsabilidad pública de la intervención social en lo concreto, ¿no? Entonces, Lola no solo es asesora plenipotenciaria de Puedo por una cuestión afectiva, porque le tenemos mucho cariño en Puedo
y creo que ella nos lo tiene a nosotros. Y no solo es una asesora, es una persona con mucho recorrido a nivel profesional y es politóloga, licenciada en políticas, ciencias políticas y sociología, y también diplomada en trabajo social, y ha sido funcionaria pública muchos años y culminó su carrera, bueno, estuvo también en el Instituto de la Mujer, quiero citarlo porque es experta en políticas de género, y también acabó su carrera administrativa en la Dirección General de Políticas de la Discapacidad, siendo jefe del área de asistencia técnica. Por lo tanto, es una persona, ya digo, con mucho recorrido y que conoce muy bien los servicios públicos, y por eso nos parece muy oportuno que nos haga una breve intervención en este acto de hoy. Adelante, Lola, ¿me escuchas? Abre el micrófono, Lola. ¿Sí, te oímos? No. A ver. Siempre estos directos tienen... Esta mañana también hubo algunos problemas en la jornada con el... Llámala mejor. ¿Me escuchas, no? Lola Linares. Lo que tengo con él es Linares. Ahora, Lola. Muy buenas tardes. Te dan todos las buenas tardes, Lola. Esto es lo que tiene dificultad. Este día tenemos hoy que Ricardo mucho recorrido, más que nada lo que tenemos con muchos años. Y entonces ya está un poquito pero dicho eso, encantada y muchas gracias por la invitación como siempre y bueno, y aquí estamos para esto. Yo he reflexionado sobre este tema que ya Pedro ha hablado, sobre el tema de la curatela y las entidades del tercer sector. A mí me parece, ya lo digo de entrada, un profundo error. ¿Por qué lo considero un error? Pues lo considero un error, primero de todo, por la falta de neutralidad. Cualquier entidad, por mucho que se declare sin ánimo de lucro, que sea organizado y que sea fundado en función, porque cuando estamos las entidades pueden ser asociaciones, fundaciones, es decir, entidades abiertas a las dos fórmulas. Pues evidentemente tiene sus propios intereses, tiene sus propios fines, y realmente pensar que va a anteponer los intereses de la persona con discapacidad o de la persona con una enfermedad mental grave, es decir, personas que no pueden ejercer su capacidad plenamente, sin apoyo, pues yo creo que es bastante optimista. O sea, y por eso me parece, primero, que no digo sospechoso, pero es que todos venimos de una determinada cultura. Todos recordamos, porque las personas en estas condiciones son personas muy vulnerables, personas muy influenciables. Y todos recordamos, porque no los que somos más mayores más, pero todo el mundo por lo menos lo tiene conocido, como realmente había muchas veces que las personas que estaban en un asilo estaban haciendo testamento en favor de la institución que les tenía acogida. O sea, eso, realmente esto ha sido así. Con lo cual, yo creo que esa falta de neutralidad para mí es fundamental. La segunda parte es, por otra parte, la falta de idoneidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Pues es que nadie sabe qué exigencia profesional se va a requerir a esas entidades para que puedan realmente prestar un apoyo de una tela que puede ser muy complicado, porque si estamos hablando de administrar patrimonio, de testamentos, cosas muy serias, pues es que, porque estamos hablando de las cosas de comer, es muy... ¿Quién se les va a exigir? ¿Quién lo exige esa profesionalidad? Que tenga un conocimiento. Pero a mí la tercera parte, que me parece la más fundamental, tan fundamental como las otras, es un tema ya de filosofía social y política. ¿Por qué? ¿Por qué se delega una función del Estado? Porque el Estado existe para protegernos. ¿Y por qué se delega una función del Estado de protección, como es la función jurisdiccional, que por eso hay un tutor, que por eso el juez interviene cuando hay este tipo de
persona a unas entidades. En la ley hay una determinada sospecha hacia los progenitores, hacia la función típica que ha hecho durante toda la vida los padres y las madres, en las cuales realmente han influido en la decisión de estas personas. Pero ahora esa no se pone duda de que sea una entidad, porque es que la entidad no tiene ideología. Yo me estoy planteando, imaginaros lo que puede suceder cuando, no sé, una entidad también hay entidades de tipo religioso. Imaginaros una mujer que quiera interrumpir el embarazo. La entidad religiosa, que sabemos cuál es su postura, la postura de la jerarquía eclesiástica, va a apoyar una decisión de este tipo. A mí me parece realmente que no tiene ningún sentido, ya digo, que se ponga un acento sobre una sospecha hacia los progenitores y se ponga con esta alegría, es decir, las entidades como si fueran entes celestiales. O sea, me parece algo absolutamente asombroso. Y realmente, desde eso, a mí me parece que hay una alternativa. Primero, yo no sé por qué se plantea además esa duda, ya digo, a los padres y las madres, cuando resulta que no se plantean los temas de los derechos políticos, porque son curiosamente de derechos civiles. Sin embargo, no hace nada, muy reciente, se le ha dado la posibilidad de votar. Vamos, yo creo que no hay que ser ningún lince para pensar que realmente esas personas están votando lo que están votando sus padres y sus madres. O sea, es muy posible que eso sea así o que sea el caso más claro y influenciable. Entonces, en el derecho político, o sea, en el voto, no se cuestiona, pero los derechos civiles sí. Quizás es que está la parte mercantil que hablaba Pedro antes, que comprendo que es un poco fuerte decirlo así, pero queda realmente la sospecha de que ante los derechos políticos no se plantea y ante los derechos civiles sí. Luego, por otra parte, las asociaciones, yo sin embargo sí creo, y las entidades sí creo que tienen un papel en este caso. Sería el papel de denuncia. O sea, cuando ves que realmente a esa persona que tú conoces, que pertenece a esa asociación, que está en esa entidad, que está participando, que la ves, que la están manipulando o que la están llevando, y entonces ahí sí pueden hacer el papel de denuncia de esa situación. Yo sé que es el único papel que veo, porque creo que el único papel que se puede dar es cuando un poder del Estado, como es el jurisdiccional, no tiene realmente medios, instrumentos para hacer una función. Lo lógico es pasarlo a un otro poder del Estado. ¿Cuál es el otro poder? En ese sentido, el poder ejecutivo, las administraciones públicas. Las administraciones públicas, que además, yo no sé por qué aquí ponen entidades, hablan de entidades de ámbito nacional, o podrían ser también administraciones públicas, yo no sé por qué no pueden ser las comunidades autónomas, o pueden ser los grandes ayuntamientos, donde puede haber fundaciones de carácter público, entidades especializadas, desde luego órganos colegiados, en cualquier caso, porque realmente un órgano colegiado que haya distintos profesionales puede tener más matices, se evita un poco este tema de la ideología, y evidentemente lo que no tienes son intereses. Nunca vas a administrar, porque tú no vas a ayudar la administración, tú como persona. O sea, quiero decir que no hay ese interés que puede haber con todo respecto a una entidad. Entonces, a mí me parece que realmente sería las entidades públicas las que deberían ejercer esta tutela, y no entiendo por qué se confía más en entidades sociales que en las propias entidades públicas. O sea, me queda un auténtico sorpresa y un auténtico extrañamiento de esta posición en esta ley. O sea, que se cuestione el papel de los progenitores, se cuestione el papel, no se derive hacia lo que es eso, cuando no en los poderes ejecutivos, las administraciones, y sin embargo se confíe en las entidades públicas, en las entidades privadas, en las entidades sociales. No lo entiendo. Me parece absolutamente incomprensible, y solamente lo entiendo desde un punto de
esto se haya hecho muy bien por intereses, quien haya introducido esto de una forma interesada y jugando además con esa posición que tantas veces Ricardo y yo hemos hablado en estos temas, de la posición del buenismo, al que se supone que es un bueno. Bueno, vale. Nada más, muchas gracias. Bueno, Lola, sigue pendiente por si hay luego alguna pregunta para ti. Sí, yo estoy entendiendo. Y en todo caso, decir que, bueno, al menos con estas enmiendas que hemos hecho, la 5-7 que planteaba Pedro y la de la número 22, la enmienda para la supresión de la disposición adicional única, por lo menos lo vamos a intentar. Por lo menos lo vamos a intentar que no se produzca esta desviación seria del legislador. Bueno, y ya vamos a pasar a la intervención final de la ponente invitada, hemos llamado porque Pedro y Lola pues los consideramos un poco de aquí de la casa, ¿no? Y entonces nuestra invitada de hoy es Marisa Saavedra, que es la diputada, es diputada de Unidas Podemos por Castellón y es portavoz de Unidas Podemos en el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Así que Marisa, que es nueva como diputada, pero también tiene un buen recorrido, es, creo, trabajadora social. Sí, soy la información que me ha llegado. Con la compañera que acaba de hablar, trabajadora social. Trabajadora social y es una activista y una militante también con ámbitos muy amplios de participación social, ¿no? Entonces, yo la escuché, y creo que algunos de vosotros también, en la intervención que tuvo el 2 de junio en la comparecencia de Miguel Carballeda, y bueno, ya le vimos un buen estilo. Nos hubiera gustado que al menos ella y Merche Auzpurúa hubieran frontalizado un poco más con el presidente de la ONCE, pero bueno, era una comparecencia muy atípica y no hubo ningún grupo parlamentario que frontalizara, por lo tanto, bueno, parece que tampoco ese era el objetivo. Pero bueno, nosotros siempre quedamos un poco insatisfechos para que lo sepa Marisa. Bueno, y entonces le hemos dado un título así muy genérico a su intervención, la diversidad funcional ante la pospandemia y retos colectivos y respuestas políticas. Bueno, ahí cabe todo y por lo tanto eso daría para unas jornadas, pero lo que le pedimos es que nos haga ella una intervención un poco en la línea de lo que ella ve estas cosas. Sí, desde luego, afirmar con toda claridad que nosotros desde Puedo y por supuesto también desde la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, como su nombre indica, queremos tener una mirada amplia hacia todos los colectivos de la diversidad funcional, porque como decía antes Pedro, hay muchas necesidades muy diversas y por tanto nos importa más la necesidad social, la situación de necesidad social en amplio sentido del término, que una categoría jurídica de la discapacidad que pueda quedar excesivamente constreñida pues a unos colectivos muy determinados y que tienen esa declaración, lo cual no es que nos parezca mal en absoluto, sino que la realidad es más amplia. Y como es más amplia, nuestra mirada necesariamente tiene que ser más amplia para que esa sociedad inclusiva avance de verdad. Es decir, que lo tenemos que hacer entre todos, muy en buena parte entre los colectivos afectados, pero en muy buena parte de toda la sociedad. Así que adelante Marisa, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, Pero con esta perfecto. mascarilla no tengo costumbre, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de participar hoy, además, en este acto y de estar rodeada de personas que tan comprometidas en este ámbito de la diversidad funcional y de las que tanto aprendo día a día. Personas defensoras de los derechos humanos.
intervenciones anteriores han sido de mucho interés, he tomado buena nota. Y bueno, yo ahora como diputada, como estaba diciendo Ricardo, pues en el Congreso me centraré en el trabajo que esta legislatura se está realizando en este ámbito y las políticas impulsadas por el Gobierno de coalición, especialmente desde Derechos Sociales, y el compromiso de los próximos presupuestos generales del Estado, pues para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y avanzar hacia una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad. Antes que nada, también quisiera agradecer el ingente trabajo que lleváis a cabo en las diferentes plataformas, entidades sociales, también durante los años duros de la anterior crisis, con las políticas de recortes neoliberales que fueron tan duras y tan perjudiciales y generaron tanto dolor, y también durante esta crisis, ¿no? Esta crisis sanitaria y social que estamos padeciendo. Siempre estáis ahí defendiendo derechos, denunciando vulneraciones, haciendo propuestas y generando respuestas también a las necesidades de las personas. Nuestro trabajo es extraordinariamente valioso. Vivimos una situación de pandemia sin precedentes a la que estamos haciendo frente sin recetas previas y que ha puesto en evidencia carencias claras en nuestro estado de bienestar, absolutamente incompleto, deficiente, y años luz de los países de nuestro entorno. Un sistema de protección que ha sufrido además las políticas de recortes sociales en la gestión de la anterior crisis desde 2008. Una reducción de gasto, de inversión social, preferimos decir nosotras, y ha agravado las situaciones de vulnerabilidad en muchos sectores de la población y también en el de la diversidad funcional, con una reducción de prestaciones, de servicios y de derechos, en definitiva. Estas políticas nos han situado, en fin, a nuestro país a la cabeza de Europa en niveles de pobreza y precariedad, generando mucho sufrimiento. Hoy el reto es no solo recuperar los derechos arrebatados, sino salir de esta crisis con más igualdad y cohesión social, con un sistema de protección digno de la cuarta economía del euro y con derechos para todas las personas. Desde Unidas Podemos siempre hemos defendido la necesidad de poner en el centro de la política la sostenibilidad de la vida, de potenciar los servicios públicos, avanzar en un sistema de cuidados que permita una vida digna a todas las personas. En el acuerdo de gobierno ya se contemplaban estas prioridades, y esta pandemia ha dejado aún más clara la urgencia de avanzar en este sentido, ¿no? Nos confirma, digamos, esta línea. Esta es nuestra determinación, y los presupuestos generales del Estado que hoy se han aprobado en el Congreso, con el mayor gasto social en nuestro país en 30 años, marcan una salida de la crisis con un cambio de paradigma, fortaleciendo el estado de bienestar y avanzando en protección social. Queda camino por hacer, pero pensamos que estos primeros presupuestos generales son realmente un paso importante. Y bueno, también nos conducen hacia la transformación de nuestro sistema productivo, generando empleo, también en el ámbito de los cuidados, de la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal, por ejemplo. Antes de hablar de las políticas y medidas concretas en las que estamos trabajando, querría hacer referencia al punto de partida, a la situación en la que venimos. Yo soy, como decíamos, trabajadora social en educación, en el ámbito educativo, y he vivido de cerca el sufrimiento generado en estos años de recortes de servicios sociales, en atención a la dependencia, prestaciones, copagos abusivos. Algunas madres me han contado que tenían que elegir entre comprar una medicación carísima para su hijo con una discapacidad severa o comprar alimentos. O bueno, madres cuidadoras que quedaron con una prestación de 30 euros al mes, o que sacaban a un familiar de un centro ocupacional pues porque era incompatible con recibir una prestación económica que necesitaban en tiempos de mucha dureza, de plena crisis. España, bueno, también se redujeron, y esto es muy importante, recursos en educación para la inserción, para la inclusión de los alumnos con dificultades en los colegios ordinarios, y esto realmente ha sido nefasto. España ratificó en 2008, ya os he dicho, la Convención Internacional, y 8 años después el Comité Examinador nos seguía exigiendo la reforma de la Constitución, modificar la legislación civil y procesal, suprimir la esterilización forzosa, impulsar la educación inclusiva, atender a la infancia
con discapacidad, actuaciones en discapacidad y género, o el apoyo a la discapacidad del entorno rural. De manera que hay mucho por hacer. En 2018 el INE ya nos dio los datos de, pues bueno, un tercio de las personas con discapacidad en España en riesgo de pobreza, de exclusión social, y una tasa de empleo que no llegaba al 26%. O bueno, el 0,6% de los edificios residenciales, los únicos que realmente podríamos hablar con criterios de accesibilidad universal. En fin, solo algunos datos, pero demoledores, y que evidencian una situación de desigualdad y vulnerabilidad estructural pues inaceptable. Somos conscientes del reto que esto supone y tenemos el firme compromiso de superar esta situación que nos debe avergonzar como país, y estamos trabajando muy seriamente en este sentido desde que el gobierno comenzó su andadura. Quiero recordar que el actual gobierno de coalición empezó a andar pues, a finales de enero, y enseguida, pues bueno, ya sabemos que empezó esta crisis sanitaria sin precedentes que nos pilló además con recursos públicos insuficientes y plantillas en las administraciones mermadas, ¿no? De manera que ha habido que afrontar toda esta emergencia. Y bueno, la referencia nuestra en este deseo de avanzar en derechos es sin duda pues, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que marca la senda clara de avance para el reconocimiento y ejercicio de derechos que son de ciudadanía. Bueno, pues ahora detallaré algunas medidas impulsadas o previstas por el gobierno de coalición, orientadas en este sentido que estamos hablando. El 8 de septiembre el Consejo de Ministros abrió paso a la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra disminuidos por personas con discapacidad, asumiendo un enfoque basado en el reconocimiento de derechos y deberes y en la diversidad existente. Incorporará además de manera expresa la participación de las organizaciones de este ámbito en la adopción de políticas públicas que les afecten. Es una reforma pequeña, pero imprescindible y muy significativa. Desde ayer, ya lo saben, es una realidad, tras la aprobación en el Congreso y después en el Senado, la modificación del Código Penal para suprimir la esterilización forzosa de nuestro sistema normativo. Incorporando además, esto creo que es importante, la exigencia de apoyos humanos y materiales necesarios y la información adecuada y accesible a todas las mujeres que lo necesiten para la toma de decisiones libre e informada. Está en trámite, han hablado ustedes de ello, el proyecto de ley para la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reforma que busca adecuar, como se hablaba, nuestro ordenamiento jurídico al artículo 12 de la Convención, que habla de que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones. Sustituye la incapacitación por el apoyo y, bueno, concepto que incluye la ayuda técnica en comunicación de declaraciones de voluntad, ruptura de barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, jurídicas, la representación o la sustitución en toma de decisiones. En cuanto al artículo 24 de la Convención, que exige el impulso de una educación realmente inclusiva, la LOMLOE, la nueva ley educativa recientemente aprobada en el Congreso y actualmente en trámite en el Senado, supondrá un importante avance. Quiero detenerme en este punto de la ley educativa, habida cuenta de la manipulación interesada que algunos sectores, fuerzas políticas y medios están haciendo al respecto, generando alarma e incertidumbre en muchas familias. La Convención, ya lo saben ustedes, establece que los estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, tendrán derecho al aprendizaje en el sistema de enseñanza general, con acceso a los servicios de apoyo que precisen. Atendiendo a esta recomendación y a la exigencia de tantas organizaciones de la discapacidad, familias, profesionales de la educación, la LOMLOE incluye una disposición adicional que no cierra los centros de educación especial, pero sí determina que las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, dotando además a los centros ordinarios de los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con diversidad funcional. Todo lo demás es ruido y manipulación. Creemos que es un avance importante en este sentido. Por otra parte, la Estrategia Española sobre Discapacidad de 2012 a 2020,
y el plan de acción que la desarrolla finaliza ahora, a final de 2020, y tras el proceso de evaluación pues se diseñará el nuevo marco que responda a la actual realidad. Estará, como no, alineada con la próxima estrategia europea de discapacidad, la Convención Internacional y la Agenda 2030. En cuanto a la accesibilidad, España, sin duda, necesita urgentemente un Plan Nacional de Accesibilidad. Es una exigencia del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y una exigencia de la sociedad civil. En todos los entornos y espacios hay que eliminar barreras que impiden el acceso a cualquier persona a todo tipo de bienes, servicios o productos. Estos impedimentos no solo afectan a la diversidad funcional, la accesibilidad universal y el diseño universal benefician a toda la sociedad. El primer Plan Nacional de Accesibilidad caducó en 2012 y quedó pendiente aprobar el segundo plan. El Ministerio de Derechos Sociales retomará la elaboración de este segundo plan. En los próximos meses ya está contemplado una partida en los presupuestos generales recién aprobados y además tramitará el Real Decreto de Bienes y Servicios paralizado por el Gobierno del Partido Popular en 2013. Sobre los requisitos de accesibilidad a los productos y servicios, el Gobierno trabaja en la transposición de la Directiva Europea de 2019 relativa a la accesibilidad de determinados productos y servicios como cajeros automáticos, libros electrónicos, sitios web, etc. Con todo ello tendremos realmente un nuevo marco normativo en accesibilidad. Por otra parte, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, actualmente en trámite también en el Congreso, tiene muy en cuenta la protección de colectivos especialmente vulnerables y obliga a los poderes públicos a garantizar una atención temprana de calidad a niños y niñas de 0 a 6 años con discapacidad o posible alteración de desarrollo, superando la fragmentación de las normativas en las diferentes comunidades autónomas, garantizando ese mínimo. Respecto a la situación de las mujeres con diversidad funcional, no podemos olvidar que suman a la discriminación de diversos tipos, educativa, laboral, económica, una mayor vulnerabilidad frente a las violencias machistas. La última encuesta del Ministerio de Igualdad certifica que la discapacidad y la violencia de género están relacionadas de manera peligrosa y alarmante. Las mujeres con discapacidad son más susceptibles de sufrir episodios de violencia física o sexual. Una de cada 5 mujeres ha sufrido este tipo de violencias. Además, sufren doblemente la falta de apoyo institucional y social. El anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual amplía el concepto de violencia machista, de modo que todas las violencias y todas las mujeres sean incluidas y amparadas por las instituciones y que éstas tengan la obligación de reconocerlas como víctimas y sacarlas de la invisibilización y el abandono institucional. Esta ley de garantía de libertad sexual además incluye como principio rector la accesibilidad, de modo que los derechos que recoge se hagan efectivos para para víctimas con diversidad funcional. En relación al empleo, la situación de la pandemia nos ha afectado muy negativamente a la inclusión de entornos laborales y hemos retrocedido a niveles de 2014. El Ministerio de Trabajo y de Economía Social trabaja en la reformulación de las políticas activas de empleo, mejorando su eficacia y orientación, sobre todo para potenciar al máximo la inclusión en el mercado laboral ordinario de las personas con diversidad funcional. Y tras la emergencia creada por la COVID-19 y las situaciones de especial indefensión en las que inicialmente se encontraron muchas personas con discapacidad, se ha arbitrado desde el Gobierno algunas medidas de cara a la gestión de la crisis sanitaria, como reforzar la comunicación, la interlocución con las entidades de este ámbito y también redoblar los esfuerzos para que la información vital de salud y de seguridad en esta pandemia llegue a toda la población, también a las personas con discapacidad sensorial o intelectual. En relación a los presupuestos generales del Estado, aprobados hoy en el Congreso, quisiera aportar aquí algunas cifras que reflejan la determinación que tenemos de avanzar en políticas de protección social, de promoción de la autonomía personal y la igualdad de oportunidades. Hay un aumento histórico de la inversión en políticas sociales, un aumento de un 60% más de inversión en este sentido. Sabrán ustedes ya que hay lo hemos publicitado, un plan de choque en dependencia dotado con un aumento de 600 millones de euros
para mejorar las prestaciones del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia. Para reducir la lista de espera, se incrementará en un 46% la aportación del Estado, revirtiendo los recortes de 2012, y este plan de choque tendrá una duración de 3 años. Hay también previsto en los presupuestos un plan de inversiones en cuidados de larga duración, que pensamos que necesita de una relectura, ¿no? Dotado con 708 millones, para mejorar la atención a las personas mayores, con discapacidad o dependientes, de acuerdo con los planteamientos de la Unión Europea, con un proceso de desinstitucionalización y el tránsito a la atención centrada en la persona. Un cambio de modelo de atención residencial. En esta pandemia hemos visto cosas que nos han puesto los pelos de punta, ¿no?, en este sentido, y promoviendo sobre todo la atención en el propio domicilio al máximo, todo el tiempo que se pueda, impulsando la teleasistencia, la asistencia personal, ayuda al domicilio y nuevas tecnologías y prácticas innovadoras en este sentido. Hay también una partida de 60 millones para el refuerzo de financiación de los servicios sociales, con un aumento importante, o sea, un incremento de 150% de la contribución del Estado al Plan Concertado de Servicios Sociales y políticas de apoyo a familias y a la infancia, un plan de modernización de los servicios sociales importante para generar innovación, mejora de capacitación de profesionales, digitalización, sin duda redundará en una mejor atención a todas las personas, un plan de inversiones para avanzar hacia la accesibilidad universal, dotado con 25 millones en estos presupuestos, que contempla la accesibilidad cognitiva, física y sensorial, especialmente en los ámbitos de servicios públicos, educación, empleo y transporte. Tenemos ahí una tarea importante. Y bueno, pues también está la partida de apoyo a los actores clave en la Agenda 2030 para reforzar su contribución en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en definitiva, ayuntamientos, sociedad civil, organizada, en fin, la labor de personas y colectivos en la lucha por los derechos humanos. Y bueno, un aumento del presupuesto de educación con 2.000 millones que redundará en la educación más inclusiva. También hay un aumento, y con esto acabo ya, porque no quería dar muchas cifras, pero yo creo que merece la pena mencionar que en estos presupuestos hay un importante compromiso, en este caso también con las políticas activas de empleo, con 2.000 millones más, que mejorará la empleabilidad de las personas con diversidad funcional. Y quisiera acabar ya con, no quiero hacerme mucho más pesada, con una reflexión. Es posible una mayor protección social, tal como estamos demostrando en las cuestiones que priorizamos en estos presupuestos, pero no es suficiente, necesitamos justicia fiscal. Philip Alston, el relator de la ONU para la extrema pobreza, que visitó nuestro país en enero de este año, quedó escandalizado por la realidad que vio de pobreza y de desprotección. Y dijo lo siguiente, esto es literal: la pobreza en España refleja una decisión política. Desde la anterior crisis, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que los del 90% de la población restante subieron menos de un 2%. Al mismo tiempo, el Estado español optó por recaudar un 5% menos de impuestos que cualquier otro gobierno europeo. Y eso, claro, significa que tiene menos dinero para emplear en protección social. Son sus palabras. Esto yo entiendo que nosotras entendemos que es clave. Los impuestos son un factor de justicia y de redistribución si se recaudan e invierten de forma adecuada. Ese es uno de los consensos mayoritarios que se han abierto paso durante esta pandemia, pero que interesadamente se ocultan. Aún así, el barómetro del CIS del pasado mes de julio refleja esta tendencia. Más del 63% de la población apunta que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos. Un 14% más opina que son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad. Y un 77% de los encuestados no cree que los impuestos se cobren con justicia. Además, más del 60% considera que hay que obtenerlos con imposiciones directas, como el IRPF, en función de los ingresos, y no por los impuestos indirectos, como el IVA. Y todo esto tras una machacona propaganda estigmatizadora de los impuestos en los medios de comunicación. En definitiva, para avanzar hacia una justicia
social, hacia una sociedad inclusiva, con inclusión laboral, educativa, con los cuidados y apoyos necesarios para todas las personas, en ciudades y pueblos para todos y todas, la accesibilidad universal. Para todo esto necesitamos una reforma fiscal que recaude más, pero de una manera justa y con una mayor progresividad, es decir, que pague más quien más tiene, como exige la Constitución. Las políticas públicas de atención a las personas que necesitan apoyo, que proponemos e impulsamos desde Unidas Podemos, se basan en la igualdad, los derechos, la justicia, y a partir de estos principios estamos a la escucha de las entidades y plataformas que representan a las personas con discapacidad. No siempre estaremos totalmente de acuerdo, no siempre se podrán atender todas las demandas, no siempre aceptaremos, pero a pesar de todo pueden estar seguros y seguras de una cosa: nuestra motivación son los derechos humanos y el bien común. Seguro que ahí nos entenderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Y sí quiero decirte, bueno, primero que la intervención queda grabada, con lo cual esto que has desgranado de datos lo tendremos a disposición de cara a todo lo que implicaban los presupuestos generales, implican los presupuestos generales que están ya camino del Senado, y de lo cual nos alegramos mucho, porque sobre todo en este foro, que le llamamos Foro de Integración Social, un nombre a lo mejor un poquito antiguo porque ya tiene 27 años, pero igual que decíamos antes lo de la mirada amplia hacia la diversidad funcional, aquí también tenemos una mirada amplia hacia las políticas sociales. De hecho, este foro nació un poco para mantener la mecha humeante de los servicios sociales en un momento en que se atisbaba ya que nuestro frágil estado de bienestar que se había empezado a articular en los años 80, pues en el año 94 ya empezaba a tener algunas debilidades, mucho más a partir del 96, etc., ¿no? Por lo tanto, quiero decirte que estás en un ámbito donde este tema de las políticas sociales pues lo sentimos con mucha vocación y nos sentimos implicados plenamente en él, ¿no? Bueno, por lo tanto, creo que ha sido una intervención muy interesante, con muchos aspectos que ha sido fotografiando un poco en esta intervención, y por lo tanto te damos las gracias. Y lo que querría ahora es que hubiera algunas preguntas. Tenemos como unos 20 minutillos para preguntas. Vamos a empezar dando vamos a ver si vamos alternando entre la sala y los que están en el Zoom. Vamos a empezar por Hino, él ha pedido aquí, en la sala. ¿Te acercan el micrófono? No, se le oye muy bien. No, se vale perfecto. Pero te oirán desde Zoom. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a menudo buzarrón tiene. Venga. Bueno, 4 o 5 cosillas, pero muy breves. Una primera respecto al tema que plantea Pedro de la No se disposición. oye, no se oye. No se oye, espera, 2 momentos. Que llevan el micro. Le voy a dar las gracias a María, mi mujer, aunque esté feo decirlo, porque es la primera vez que me ayuda en un acto, en su vida. Yo pensé que estaba peor decir que todavía tu mujer después de todo lo que te está aguantando. Eso, bueno, por supuesto, era una forma de decirlo. Bueno, buenas tardes. A ver, 4 o 5 cosillas, pero muy breves. En relación con lo que planteaba Pedro de la disposición adicional y referido a la curatela y al que se deje en manos del tercer sector, de las entidades del tercer sector, yo he tenido muchas vivencias por razones de trabajo en las que efectivamente a veces las fundaciones a las que se le ha delegado la tutela de personas que todavía tienen cierta capacidad, pero se las tutela por algunas cuestiones concretas, desde luego su tarea no es precisamente la de apoyo en la dirección de reforzar la capacidad de esa persona o dotarla de los apoyos en lo que no tiene capacidad, sino que a veces se ve enseguida el que busca su propia comodidad, el adelgazamiento de sus costes, el cambiarles de centros para que estén en centros donde tienen otra gente y les resulte
más ágil, más barato, etcétera, etcétera, y eso no creo que deba ser el espíritu de alguien, de cómo apoyar a alguien que necesita tutela para cosas de lo concreto. Desde luego, personas que estamos aquí conocemos casos muy cercanos y muy concretos donde las tutelas que se le han dado a través de fundaciones no han sido lo mejor que le podía pasar. Y luego, una segunda cosa también sobre lo que plantea Pedro en el tema de las notarías. Está perfectamente establecido que en el caso de las personas, bien ciegas o bien que no pueden leer por sí solos el documento que van a suscribir, se haga por lectura íntegra que tiene que hacer el señor notario o la señora notaria. Y sin embargo, es un tema que muy generalizadamente las notarías no cuentan a sus clientes o es que a veces incluso lo desconocen. Y es un tema que me parece muy importante porque evidentemente la gente que tiene capacidad para decidir, si se lo lee, decide autónomamente. Y no tienen que imponerle ni testigos ni refuerzos. Y luego ya, entrando en el tema que plantea Marisa, dos cosas que aunque ella no ha tocado son de su cometido. A mí me parece muy importante cuando hablamos de futuro y de propuestas sobre cómo reforzar los derechos de las personas con diversidad funcional, tenemos que tener presente algo, que es que a veces se legisla más para el momento y para, a veces incluso el escaparate, que para crear unas condiciones mejores de las personas con diversidad funcional. Yo pongo dos ejemplos. En el empleo de las personas con diversidad funcional se ha ido en dirección contraria a la que veníamos defendiendo de siempre, y es, en lugar de legislar para que haya una verdadera integración laboral de las personas con diversidad funcional, a veces se legisla en función, o digamos, en favor del empleo protegido y a veces incluso de los guetos. Dos cosas muy concretitas. Se ha permitido sustituir las cuotas de reserva en el empleo a las empresas y a las administraciones, sustituirlas por la compra de servicios a centros especiales de empleo. Ya estamos favoreciendo el negocio de algunos. Y la izquierda tiene que darse cuenta de esas cosas. Y una segunda, que también tiene su importancia. Hacemos a veces políticas de exención de cuota patronal o de subvención a la contratación de personas con discapacidad, más dirigidas a empresas o a centros especiales de empleo o a entidades que lo que hacen es quedarse con el empleo de personas con discapacidad en condiciones muy ventajosas sobre el empleo ordinario, en lugar de fomentar mejores ayudas a las empresas del mercado ordinario que contratan personas con discapacidad. Esas son dos cosas que creo que tenemos que mejorar. Y luego, si me permitís, os voy a contar una anécdota que es divertida por lo expresiva que es. Ahora estamos en el debate si personas con diversidad funcional o personas con discapacidad. Y los políticos no todos han actualizado el lenguaje. Si todavía los tuviéramos a todos en diversidad funcional o en discapacidad, que todavía es el término legal, no iríamos mal. Yo viví una experiencia cuando Ana Botella, que el nombre todavía os sonará a todos, una experiencia cuando era la concejala de Servicios Sociales de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Fuimos a presentarle los sindicatos, y yo estaba entonces llevando intervención social en Comisiones Obreras, el primer convenio de intervención social de la Comunidad de Madrid. Y nos preguntó doña Ana si ese convenio era el que amparaba y protegía a los subnormales. Que yo le dije, hombre, Ana, hace mucho que no me llamaban eso, ¿no? Ya. Eso, os cuento una anécdota real, un hecho verídico. Vale, gracias. Muy bueno. Sí, un momentín. Pedro, ¿tú quieres contestarle algo a Inocencio? Ni se nos ocurra. Pedrito, Bien. ¿quieres contestarle algo a Es Inocencio? que realmente lo que ha hecho es una reflexión. Vale. No, digo por... Y la modificación que hay, sí que hay modificaciones. Un segundo, es que me Ah. llega el micrófono Ah, aquí. vale. Si me acompaña usted, Sí. también desde casa. Ya, sí.
Vale, sí. Buen tiempo. Sí. No, lo que quería decir que por eso yo planteaba que no tiene que haber testigos si no lo solicita la persona que necesite esa medida de apoyo. Ha mejorado en este sentido la legislación, incluso se permite hacer testamento cerrado pues a los propios ciegos, siempre que se den unas condiciones como son que tenga un instrumento que permita leer lo que ha escrito. Pero vamos, de todas formas los notarios seguirán poniendo trabas. ¿Qué pasa? Oye, a ver, un momentito. ¿Hacemos una prueba con alguien del Zoom o no? Sí, Matías. Ah, Matías está por Zoom. Sí. Ah, muy bien. Matías Sánchez, abre tu micrófono, por favor, y bienvenido. Marisa prefiere contestar un poco así a las intervenciones en general. Entonces, vamos a Matías, ¿me oyes? Hola. Sí, ahora sí. Adelante, don Matías Sánchez. Hola, ¿me oís, verdad? Sí, sí. Bien, de momento, bueno, estaba escribiendo un texto largo. Quiero dar una enhorabuena a la iglesia y a los organizadores de la situación. Mi pregunta era para, no sé saber, con respecto al control o qué organismo, cómo se van a controlar esos fondos para, bueno, los fondos destinados a para personas con discapacidad. He dicho personas con discapacidad visual, porque creo que no suceda como en el Ministerio de Sanidad, que subvencionó los productos de apoyo, todos los productos de apoyo, menos los productos de apoyo para la discapacidad visual. Habiendo una especie de discriminación. Está ocurriendo actualmente que hay organismos que buscan subvencionar unas gafas para personas que no tienen recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Es que creen que la 11 os los da gratis también. Repetir la pregunta, por favor, que no se oía lo suficiente. Que la pregunta es que si esos fondos, cómo se van a controlar esos fondos destinados a políticas de la diversidad funcional y en concreto por qué el Ministerio de Sanidad subvenciona todo tipo de ayudas menos las destinadas a la discapacidad visual. Y por eso yo hacía el chiste. Pero bueno, a ver, ¿hay más preguntas? Bonet. Y Lucía. Vale, pues ahora te damos, Lucía. Dejamos a Bonet primero, que pase la presidenta. Adelante, Carlos. Carlos, ¿tiene el micro? Voy o venir a hacer por qué. No, espera. No sé. No, si lo ha llevado mal. No, se me va sola, no se fía de mí. No verás para hacerlo ¿Quién me está llevando? Tiene que elegir una para Pues hola, buenas tardes. Oye, perdona Carmen, agradecemos también a Joaquín, el gerente del centro, que está ayudándonos aquí y aprovecho la oportunidad, perdona Carmen, para excusar a Andrés Menéndez, el presidente adjunto, que iba a venir hoy, pero le han puesto una reunión para la concesión de los galardones anuales del centro exactamente a la misma hora. Entonces, queda disculpado Andrés y gracias Joaquín. Adelante, Carmen. Sí, yo quería, buenas tardes. Yo quería comentar la anécdota. No se oye, Carmen. A ver. Acércate más Sí, porque la no, gente- bueno, a ver, yo quería compartir con vosotros la realidad concreta. En unas gestiones bancarias se me imponía la necesidad de llevar testigos y en este caso creo que no era para protegerme a mí, sino para proteger a los banqueros. Es decir, creo que pretendían curarse en salud, quizá por lo que había pasado con Bankia y todas estas cosas de malos asesoramientos y demás. Yo creo que me vinieron a decir algo así como que querían asegurarse de que si me leían los documentos me estaban leyendo de verdad lo que ponían. Entonces me pareció un poco surrealista todo, pero bueno, pues tampoco le di más vueltas al tema. En ese sentido,
el cómo a veces, en el caso concreto de la ceguera, pues puede dar situaciones pues, un poco grotescas, ¿no? Yo nunca se me había ocurrido dudar de que me leyeran lo que pone, pero bueno, parece que ellos querían garantizarlo y debió ser cuando las ¿cómo se llamaban? Las preferentes. Y luego, por otro lado, quería preguntarle o comentar con Marisa el tema de que se hacen legislaciones muy interesantes, pero que con qué mecanismos contamos para que esas legislaciones luego se lleven a la práctica y se apliquen con un cierto grado de realismo, porque si al final se hacen salidas colaterales, como por ejemplo, o sea, si mi empresa en vez de poder contratar al 2% de personas con discapacidad le dejamos que lo haga con jardineros, pues hombre, habrá casos en los que realmente tenga sentido, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es la salida más cómoda y más fácil, que es el ir a contratar a los centros de empleo protegido y cosas así, y obviar la dificultad de aprender a integrar a personas con discapacidad, que a veces no es inmediato, de todos tenemos que ir aprendiendo de estas situaciones nuevas, que con qué mecanismos se puede reforzar el control de estas cosas, aparte, y luego ya otro tema también, cómo se puede apoyar, colaborar, contribuir para clarificar el tema de los chiringuitos, es decir, hay muchas ONGs que luego viven del G. Entonces a mí siempre me ha hecho muchas gracias esto de las organizaciones no gubernamentales que luego quieren subvenciones del gobierno para funcionar y hacer su propio chiringuito, yo me lo guiso, yo me lo como, que me parece que no contribuyen demasiado adecuadamente a la integración y que es necesario evolucionar hacia una visión más inclusiva y más amplia de todo este tema, en qué medida pues, podemos mejorar e innovar un poco en este área. Es decir, de alguna manera, cambiar esa mirada de chiringuitos, los de Down que hagan Down, los de bipolar que hagan los bipolar, todos, eso sí, perfectísimamente cobijados bajo el paraguas del CERNI, cuando la realidad es que hay un montón de personas con discapacidad que no están afiliadas a ningún sitio. Entonces, si nos apoyamos excesivamente en estas organizaciones, estamos dejando de lado a un montón de ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Teníamos a Lucía en antena. A ver. Lucía Scatuformius. A ver si te explicar por lo que yo necesito. A ver, yo es que tenía como una propuesta para Lola y para Pedro. ¿En qué sentido? Como a lo mejor las enmiendas que hemos hecho a la ley esta de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Toma ya. Es que es un poco largo. ¿Cómo se nota que sois abogados? Más bien abogados. Quería saber que si de estas enmiendas, por ejemplo, no prosperan, pues la verdad es que nos vamos a quedar todas las personas con diversidad funcional un poquito como, ¿no? Desangelados, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un testamento, podrían elaborar entre vosotros dos, siendo pioneros, claro está, puedo, la plataforma democrática de la sociedad funcional, algún tipo de documento, como hizo en su día el doctor Montes con lo del derecho a originalmente, que tú ya dejabas un testamento vital hecho, de tal manera que aunque la ley de alguna manera no te apoyara, si había habido algún cambio o algo, pues no querías que te mantuvieras en entidad y no ibas a sino que no te mantuvieras 5 o 6 meses o una semana pues provocándote pues eso, una novida, digamos. Entonces, hacer lo mismo para que a la hora que nosotros podamos ir a hacer algún testamento ante un notario, tengamos como una guía para poder subvertir ese orden y decir no queremos que nos atienda una entidad del tercer sector, sino alguien público. Si se puede hacer jurídicamente algo así, como ese testamento vital, yo no sé, si sacamos el nombre hoy, pues perfecto. No sé si me estoy explicando. A ver, permíteme que te diga, Lucía, primero, bueno, las enmiendas las hemos
las hemos dejado en manos de Unidas Podemos. El compañero Joan Mena, que es el portavoz, creo, ¿no? Marisa, en la Comisión de Justicia. Creo. No, esto es Juan Moreno, creo que es. Bueno, Juan Moreno es el abogado, pero Joan Mena, sí, Juan Moreno es el que ha trabajado. Enrique Santiago es el que está en esta materia. Que lo hará. Bueno, pues vamos a depender un poco de la capacidad que tenga Unidas Podemos de defenderlas, primero ante el propio PSOE, será difícil algunas de ellas, y luego dentro de la comisión, para que parte de ese argumentario que hemos planteado pueda introducirse. Vamos a ver si lo conseguimos. Evidentemente, si no lo conseguimos, hombre, nosotros en nuestro trabajo asociativo, en nuestro trabajo sociopolítico, siempre vamos a estar trabajando activamente en ese tema. Lucía, yo no sé si Pedro te quiere decir algo. Sí, yo creo que le hace falta aclarar el concepto, creo que más o menos, pero bueno. Ya no, Marisa va a hacer Yo pensaba que se iba a hacer así, pero... Vale, no, sí, tú estás en la lista de la compra y... Bueno, pues venta Rivera, que no te voy a Queda maltratar. aquí y así ya no te incorre. Vale. Yo creo que yo lo apunté, quizás no lo expliqué debidamente, pero hay un instrumento notarial que son los poderes preventivos. Y evidentemente cualquier persona puede decidir hoy con 20, siempre que sea mayor de edad, puede decidir que si mañana necesita un curador, pues sea fulanito, menganito o el otro, quien quiera. Y eso no es necesario ningún documento, se puede hacer mediante un documento notarial y se puede hacer en cualquier momento, preventivamente. Muy bien. Que es lo que se llama... Ellos radicaban el hecho de hacer un modelo prototipo, como hizo en su día la Secretaría de Desarrollo. No, pero no se puede hacer un modelo porque estamos diciendo que cada persona necesita unas medidas de apoyo determinadas y cada persona, además, puede tener un patrimonio distinto y puede determinar una serie de condiciones muy diversas. Es muy difícil hacer un modelo en ese sentido. Yo creo que lo recomendable es que la persona no vaya al notario a decir quiero hacer esto, se asesore debidamente, jurídicamente, y que más o menos le hagan, ya lleve hecho pues como una minuta, que así se llama en notaría. Sí, donde nos preocupaba más la curatela, Lucía, era en el tema de cuando se ejerce ya de manera constante, ¿no? Quiero decir, no para un acto jurídico puntual, sino para la atención ya a esa persona. Antes se le llamaban tutela, ahora se llama tutela solo a lo de los niños, y en el caso de los adultos la curatela. La curatela continuada es lo que nos preocupa que hagan las entidades del tercer sector y que se descargue en ellas la responsabilidad pública. Para los actos concretos, como te dice Pedro, pues cada persona tiene una casuística y lo que necesita asesoramiento, pero ahí en principio no es donde está el riesgo de que intervenga el tercer sector, ¿no? No, si me permitís, lo mejor a lo que se refiere Lucía, igual lo que sí era bueno, en la línea que plantea Pedro, es que la gente conociera mejor lo del poder preventivo, la utilidad del poder preventivo y que puede hacerlo. Y de la autotutela también. Eso, sí. Bueno, O sea, un documento informativo. Todo esto lo tenemos que ver a nivel asociativo y darle un contenido, un desarrollo. ¿Hay más preguntas? A ver si para darle sino la palabra a Marisa. En el Zoom hay la chica que acaba de hablar quiere volver otra vez a intervenir. ¿Quién? ¿Lucía? Lucía. Ni hablar. Sí, Lucía quiere hablar. Ni hablar, ya ves, Lucía. Esta cosa satisfecha. La última intervención me parecía genial, en el sentido de que, claro, es importante luchar para lo que tú has dicho, para las acciones que tienen que tener la ciudadanía ya siempre, pero para prevenir que no pase esto, si no podemos reducir la ley, pues esta especie de información, los poderes preventivos, la autotutela, pues que hacer como una especie de carta tipo o algo, no sé, para informar a la gente. Es que la última intervención la hemos visto. Bueno, pues no te acostumbres a darle la razón a Inocencio. Bueno,
Vamos a darle la palabra a Marisa para que ella haga las respuestas que vea oportunas a lo que se ha ido planteando. Bueno, yo en la cuestión que ha planteado Ino en relación al empleo y a la integración laboral, creo que es fundamental. Y yo entiendo que desde luego desde nuestros ministerios y desde este gobierno esta cuestión se tiene muy en cuenta. Yo no estoy en el ministerio, no estoy en el gobierno, estoy en el Congreso, en la Comisión de Derechos Sociales, se llama, y Políticas Integrales de la Discapacidad, y también en la de Trabajo. Y esta cuestión se estuvo debatiendo además el otro día a partir de una proposición no de ley que planteaba Junts per Cat, en este caso, era para aumentar, lo digo porque es un ejemplo de lo que yo creo que ilumina sobre la cuestión. Bueno, era para que se aumentara la aportación del Estado a los centros especiales de empleo de cara a que asumiera el Estado el aumento del salario mínimo interprofesional, etc. Y estuvimos debatiendo y desde el Ministerio de Trabajo nos plantearon que ellos no eran partidarios de apoyar esto, y nos quedamos solos en esta votación en la comisión, los compañeros del Partido Socialista y nosotros, porque desde el Ministerio nos comentaron que es que había un grupo de trabajo que lleva meses, que se está planteando justamente, antes comentaba algo al respecto, el tema de la orientación de las políticas activas de empleo. Nos hemos encontrado con las políticas activas de empleo en otras legislaturas anteriores, etcétera, se quedaban sin gastar el dinero, se quedaban sin aplicar. Y entonces aquí hay ahora mismo un compromiso de que sean realmente eficaces, pero sobre todo teniendo en cuenta la inserción laboral en las empresas ordinarias. No se trata, en todo caso, los centros especiales de empleo, el planteamiento puede ser transicional o bueno, para personas con determinadas características. De hecho, los compañeros desde el Ministerio lo que planteaban es que, por un lado, las subvenciones que pudieran ser, en lugar de ser lineales, que fueran en función de las características de los trabajadores o trabajadoras, en el sentido de que priorizaran la subvención personas que a lo mejor tienen prácticamente imposible la inserción en el mercado ordinario, pero que se potenciara, cosa que no se está haciendo en este momento, la inserción en el mercado ordinario de personas que pueden perfectamente trabajar y que hoy están en centros especiales de empleo. De manera que esta era la orientación del Ministerio, que fue muy clara, y os digo, de esa votación nos quedamos el Partido Socialista y nosotros votando que no a esta, que bueno, realmente nos decían otros partidos también de izquierda, nos decían, hombre, es que este tema nos va a dejar muy mal con las ONGs que están muy agobiadas, etc. Pero bueno, nada, yo lo digo por aclarar en este sentido que desde luego desde el Ministerio es la línea de trabajo que llevan y es lo que se está replanteando, de cara a que en todo caso haya centros que son transicionales y sobre todo trabajar para que las personas, igual que hablamos de la inclusión educativa, que en el trabajo por descontado puedan incorporarse, y para eso también hay que exigir, por un lado, exigir efectivamente que se cumpla la ley, pero es que además se puede incentivar desde la administración y a veces no supone ni un gasto, en el sentido de que tú puedes a nivel fiscal, a nivel de los puntos, a la hora de la contratación pública, etcétera, tener en cuenta, priorizar qué empresas que empleen a personas con diversidad funcional, tú puedes priorizar a la hora de la contratación pública empresas que tengan unos criterios más sociales, etcétera, ¿no? Y no que sea, por ejemplo, el criterio que sea lo más barato, que eso es una cosa que efectivamente el Ministerio de Trabajo y Economía Social se llama, tiene muy claro el trabajar en esta línea y se van a cambiar muchas normativas. Yo en cuanto no puedo decir otra cosa, el tema de control de los fondos del tercer sector, no conozco, realmente desde el Ministerio no conozco qué mesa de diálogo hay o qué espacios de interlocución. Yo sé que desde luego desde lo que se plantea desde el Ministerio de Derechos Sociales es que se da una prioridad importante al diálogo y a la escucha con las entidades. Lo que no conozco bien es el espacio en el que se va a valorar esta cuestión. No puedo decir otra cosa. Yo lo que sí que os digo también es que como Ricardo lo tengo así de contacto, esta cuestión o cualquier otra la puedo plantear y os puedo después devolver información. No conozco exactamente el espacio, la mesa. Yo sé que hay mesas de interlocución
una con los sectores, con el tercer sector y también con las comunidades autónomas, porque efectivamente todas estas cuestiones que abordamos son transversales y en la mayoría de los casos pues son competencia en muchos casos de las comunidades. Sé que hay mesas, hay espacios de interlocución, pero en concreto esta cuestión del control y el reparto de fondos no conozco exactamente este seguimiento, cómo se va a hacer, ¿no? Y bueno, Carmen decía una cuestión que es fundamental, que las leyes que luego que pueden resultar muy atractivas o muy interesantes en su planteamiento, que luego tengan una aplicación que no sea adecuada, y desde luego estamos llamados siempre a escuchar la interlocución con vosotros, en el sentido de que efectivamente se hagan las cosas como toca. Yo creo que esa voluntad que hay de diálogo con el sector va a ser muy importante. Y yo también estoy a la escucha en el sentido de lo que has planteado, ¿no? de abrir un poco. Yo creo que es importante. Yo en este momento desconozco la composición de estas mesas o de la interlocución, pero sí que creo importante el abrir el abanico y que haya una pluralidad mayor en cuanto a las entidades, porque obviamente hay muchas diferencias de planteamientos, de sensibilidades, y esto es importante que se recoja en esa interlocución y que no se escuche solamente una parte del sector. Y en este sentido acojo lo que estáis planteando y ya iremos dialogando al respecto. Bien, pues no sé si hay alguna última cuestión. No, yo sí una. Al hilo de la intervención de Marisa... Espera, Inocencio, que te acercan el... Al hilo de la intervención de Marisa, a mí me alegra que el Ministerio de Trabajo y Economía Social esté en el tema, pero pongo un ejemplo que se entiende muy bien. En la actualidad se está protegiendo más, ayudando más, subvencionando más la contratación temporal de personas con discapacidad que los contratos indefinidos para personas con discapacidad. Y a mí no me cabe en la cabeza que llevemos no sé cuantísimos años sin que ningún grupo político, nadie se esté dando cuenta de ese disparate. Bueno, yo lo que sí te puedo decir... Tú cállate. No, dándole a Marisa el micrófono, te puedo garantizar que trabajo sí está en ello, ¿eh? Vale. El Ministerio de Trabajo está en ello. Ya he dicho, hombre, es gallega y tiene que notarse. Bueno, pues vamos a poner aquí fin al acto. Agradezco mucho a toda la gente que nos ha seguido por Zoom y a todos los que habéis venido hasta aquí. Así que, por supuesto, doy las gracias a Pedro Garzón, a Lola, y permitidme que de manera especial a Marisa, que ha sido tan gentil a la primera de cambio, que la hemos llamado, venir a compartir con nosotros esta conmemoración y sobre todo, como veis, de conmemoración ha tenido poco, ha tenido más de reflexión y análisis e incluso de propuestas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a aprovechar para deciros que ya nuestras próximas citas serán en enero. Tenemos el 19 aniversario de Puedo y después tendremos el acto del Foro de Integración Social, que ya adelanto que será sobre China. Por lo tanto, para que veáis cómo ampliamos la mirada. Así que vendrá el presidente de la Cátedra China y hablaremos de la situación de China, que es muy interesante ver esa perspectiva en este momento. En el tema del aniversario de Pueblo tendremos a Pablo Echenique, que se ha comprometido a estar con nosotros también para reflexionar sobre la situación política del país en general. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos y bueno, pues que tengáis muy felices fiestas. ¿Qué os voy a decir? Haced lo que podáis, pero cumpliendo las... Siempre con cuidado.